querido hablar de la Casa de la Troya. Por razones de tiempo voy a hablar de la Casa de la Troya. Había previsto una serie de vídeos muy pequeños. Si da tiempo al final los vemos y si no, pues en otro momento. La Casa de la Troya, algo más que una novela estudiantil. Hablar de la Casa de la Troya es como hablar de un gran conocido y a la vez de un absoluto desconocido. Todo el mundo ha oído hablar de la Casa de la Troya. Más o menos todo el mundo sabe que se trata de una novela antigua de tema estudiantil, que los personajes viven en una pensión y que narra una historia de amor. Y aunque ese mínimo conocimiento ya sea mucho, pues básicamente es eso, ¿cuántos la han leído? ¿Cuántos saben quién la escribió? ¿O qué vicisitudes tuvo que sufrir su autor para que le fuera reconocida la autoría? ¿Qué hay de ficción y qué de realidad en esta novela? ¿O qué trascendencia ha tenido esta obra en la literatura, teatro, cine u otros órdenes de la vida? En todo caso, la Casa de la Troya, lo primero y casi lo único que nos trae a la cabeza es la tuna. Y que en Santiago hay una casa-museo, visita casi obligada de todo tuno que se precie. Por favor. La Casa de la Troya fue escrita por Alejandro Pérez Lujín en 1915. Alejandro María de las Mercedes Pedro Pérez García Lujín, que era el nombre completo con el que estaba inscrito en el registro, nació en Madrid en 1870 y murió en La Coruña en 1926. Por favor. Licenciado en Derecho en la Universidad de Santiago, era un excelente periodista y ejercía como crítico taurino, con el seudónimo de Don Pío, en diversos periódicos nacionales, entre ellos La Voz de Galicia. Precisamente de los años pasados en la ciudad compostelana estudiando Derecho, viene su gran conocimiento de la vida estudiantil y de las pensiones y posadas que dan cobijo a los estudiantes universitarios, aunque él, procedente de familia acomodada, nunca llegó a vivir en ninguna de ellas, ni siquiera en la Casa de la Troya. También era frecuente verle tocar la guitarra y cantar con las tunas, aunque tampoco llegó a pertenecer a ninguna. La Casa de la Troya, su obra más famosa, es una novela de amores. Una novela costumbrista que relata las vicisitudes de un grupo de estudiantes en una pensión compostelana y que describe fielmente la sociedad provinciana burguesa de finales del siglo XIX. El protagonista, Gerardo Roquer, es un joven calavera que llega a Santiago obligado por su padre a terminar los estudios de leyes y que recala en la pensión de doña Generosa Carrillo. La tristeza de los primeros momentos de Gerardo pronto se disipa, primero por el conocimiento de sus compañeros de pensión, alegres estudiantes y tunantes, segundo, por cruzarse en su camino Carmiña Castro Retén, mujer de notable belleza y simpatía, perteneciente a una de las familias aristocráticas más conocidas de Galicia y de la que pronto se enamoraría. En la conquista de ese amor y en el ambiente universitario de Santiago transcurre toda la novela. Una historia simple y un éxito, pienso, jamás soñado por su autor. Curiosamente, el éxito de la novela, La Casa de la Troya, fue inversamente proporcional al de las críticas literarias recibidas. Quizás sea la novela que, habiendo pasado más inadvertida para la crítica, haya tenido más trascendencia y en algunos momentos hasta más polémica. Muy crítico con esta novela fue, por ejemplo, Torrente Ballester, que descalificó las cualidades literarias de Lujín a la hora de describir la actividad académica de Santiago en esa época, tachándola de superficial y efímera. Le reconocía, eso sí, que gracias a su novela se sabía en España que en Santiago de Compostela había una universidad, pero argumentaba, a través de la narración, ¿se le puede llamar universidad sin incurrir en error? El señor Pérez Lujín no se distinguió por su perspicacia, recuerda Torrente Ballester, que en Santiago había una universidad mucho más atenta a lo que pasaba por el mundo de lo que pudiera suponerse o esperarse de su relato. Mas, para gusto de aquel autor, no era tema novelable. Esto es curioso porque si algo en la obra de Lujín había recibido todo tipo de elogios,
era la minuciosidad a la hora de describir, a veces casi topográficamente, lugares, monumentos, paisajes, etc. Que falle para algunos eruditos en una novela que relata la vida universitaria de Santiago en no describir adecuadamente el entorno académico y la universidad, que además conocía profundamente puesto que había estudiado allí, pues no deja de sorprender. Por favor. Alejandro Pérez Lujín publica La Casa de la Troya en 1915, por favor. Y su primera edición, con portada de Castelao, que es esa misma, que luego se reproduce más tarde, tuvo una tirada de 1.600 ejemplares que no tardaron en agotarse. Y ya en el primer año fueron necesarias 3 reediciones. Un año después, en 1916, recibe el premio Fastenrath concedido por la Academia Española de la Lengua. El premio Fastenrath lo concedía la RAE, delegada por la fundación del mismo nombre, y se otorgaba a escritores de nacionalidad española en lengua castellana y en las modalidades de novela, poesía y ensayo. El requisito era haber sido publicadas las obras en los 3 años precedentes. Por favor. La Casa de la Troya tuvo un éxito de ventas inmediato. Las reediciones se sucedieron y se convirtió en un auténtico bestseller de la época. Pero cuando aún Lujín no había comenzado a asimilar tan repentina e inesperada gloria, aparece en un periódico vigués, más concretamente La Concordia, un artículo firmado por José Signo que pone en duda sea el verdadero autor de La Casa de la Troya y le acusa de plagio. Según el articulista, el verdadero autor era Camilo Bargiela, escritor gallego y diplomático de Tui, fallecido ya hacía años, y a quien supuestamente había confiado Lujín las cuartillas con el texto y éste las había publicado y explotado como suyas. Por favor. El artículo publicado en el diario era muy duro y su autor nos dejaba frases como estas, y cito textualmente. Todo el mundo sabe que la famosa novela fue hecha con notas, datos, cuartillas y capítulos esbozados del gran Bargiela. Por eso hay que honrar a Bargiela. ¿Y acaso, al ver esto, Pérez Lujín se atrevería, para honrarlo más, a poner sobre la cubierta de la novela estudiantil el nombre del verdadero autor de la misma, quedando Lujín como padre putativo de La Casa de la Troya? Añadiendo también, Lujín padece ataques histéricos de envidia. Lujín se atribuye la paternidad de la obra porque no había a mano ninguna piedra del perpiaño más adecuada. Lujín tiene títulos para una estatua de Corcho. Lujín contrata a un afamado jurista pontevedrés, a Prudencio Landín Tobío, y lleva a juicio al periodista por calumnias. Muchos fueron los personajes populares que testificaron en el juicio, entre ellos Miguel de Unamuno, y cuyos testimonios tenemos gracias a la publicación del libro La paternidad de la Casa de la Troya, que su abogado escribió al término del proceso judicial, proceso que se inició en la audiencia de Pontevedra y terminó en el Supremo. De las declaraciones ante la audiencia de Pontevedra en la vista celebrada el 7 de agosto de 1924, quizás la más interesante que aportó el articulista demandado fue la presentada por doña María Bargiela, hermana del supuesto autor plagiado, que testificó que en 1909, antes de ir su hermano a Casablanca, donde ocupaba el cargo de cónsul de España, le dijo en un pasillo de la casa de Tui: «No te disgustes ni sufras apuros, porque tengo terminado una comedia titulada La Casa de la Troya que alcanzará gran éxito y dará mucho dinero, con lo cual podremos asegurar una vejez felicísima. Que las cuartillas de esa comedia estaban en poder de un amigo íntimo de Madrid para imprimir, y finalmente que era una afición grande la que tenía a escribir novelas y que seguiría en esta tarea hasta la muerte». Finalmente, la audiencia de Pontevedra, en sentencia dictada el 11 de agosto de 1924, reconoció a Alejandro Pérez Lujín la autoría de La Casa de la Troya y condenó a José Signo por difamación a la pena de 3 años, 8 meses y 21 días de destierro en Orense y a multa de 250 pesetas. Interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo por el periodista condenado, recayó sentencia el 26 de junio de 1925, confirmando la de la audiencia provincial. Cuando Pérez Lujín estaba gravemente enfermo,
llamó a su esposa Elvira Sáez y le pidió que hablase con el abogado para que este último solicitase el perdón para el autor de la calumnia. Recordemos que Lujín murió un año después de dictarse la sentencia, en 1926. Por cierto que extraña, y más siendo abogado, que Prudencio Landín, en su libro La paternidad de la Casa de la Troya, jamás dijese el nombre del difamador. Por favor. Pero el éxito de la novela, en papel, con sus continuas reediciones, a Lujín le sabía poco. Y apenas transcurridos 4 años de la publicación, en 1919, es llevada al teatro en una adaptación de Manuel Linares Rivas. El estreno se produjo en el Teatro de la Comedia de Madrid el 26 de febrero de 1919. La obra, que obtuvo una excelente crítica, se mantuvo en varios carteles durante muchas temporadas. Solo en Madrid pasó de las 200 representaciones. Es de destacar que, acabada la Guerra Civil, el Teatro de Lara de Madrid abrió sus puertas precisamente con la Casa de la Troya. Manuel Linares confesaba sus temores antes del estreno de la adaptación diciendo: «Ya sé que literariamente voy ganando poco, pues si sale bien dirán con razón que el éxito es de la novela, y si sale mal dirán con razón que la culpa fue de mis manos pecadoras, pero ya nadie me quita el gustazo de haber hecho carne el espíritu de los personajes de la Casa de la Troya». El diario La Acción, en su edición del 27 de febrero de 1919, o sea, al día siguiente del estreno, en su reseña crítica, tras alabar el buen hacer de Lujín y Linares, concluye: «La empresa de la comedia habrá definitivamente advertido que no son incompatibles las obras de verdadero arte con los gustos del público». El autor de esta crítica, Mariano Baranas, también hace constar la presencia en el estreno de la representación de algunos de los estudiantes que aparecen en la Casa de la Troya. Dice: «Graves y encanecidos ya, sintiendo acaso en el alma el hálito frío de un presente bienestar». Vamos, que los personajes reales ya eran cuarentunos. Novela y teatro le debieron de parecer insuficientes a Pérez Lujín, y este se embarca en la ambiciosa empresa de llevar la Casa de la Troya al cine. Tras varios intentos fallidos y tras muchas dificultades surgidas con las personas y entidades que iban a financiar la película y que paralizaron largo tiempo el proyecto, Lujín decide fundar su propia productora, Troya Films. La película la dirige el propio Lujín en colaboración con Manuel Noriega e inicia su rodaje en agosto de 1924. Se trataba de una cinta muda y fue la primera superproducción del cine español. Realizada con un gran presupuesto, Lujín no escatimó en medios: actores, decorados, vestuarios, localizaciones, etc. Según recoge el diccionario Cine en Galicia, se invirtieron 300.000 pesetas que fueron amortizadas en la exhibición. Digamos que la aventura cinematográfica de Lujín no fue en plan kamikaze, pasando directamente de la pluma a la cámara. A principios de los años 20, Pérez Lujín fue enviado como periodista al norte de África a cubrir, como enviado especial del diario El Debate, la guerra de Marruecos. Aprovechando su estancia en la zona de conflicto, Lujín rueda para el empresario cine gallego Isaac Fraga Penedo una serie de documentales bélicos que serían su bautizo de fuego. Entre ellos se encuentran Los novios de la muerte, Los que dieron su sangre por la patria y Los troyanos de Zaragoza, todos rodados y exhibidos en 1922. Antes, en 1919, había sido miembro del jurado del Campeonato Cinematográfico de España. Había esas cosas. Por favor. En la película La Casa de la Troya, los papeles centrales de Gerardo y Carmiña los encarnaron Luis Peña y Carmen Biance. Y curiosamente, dos personajes secundarios, Augusto y Panduriño, los protagonizaron dos cineastas que con los años llegarían a ser grandes directores y con una gran filmografía: Juan de Orduña y Florián Rey. Cuando aún no se había terminado el rodaje, Lujín ofreció un paso especial a la prensa coruñesa en el Salón París, donde los periodistas visionaron 3 horas de grabación todavía en bruto. En 1925, Troya Films, de la que era socio Lujín, estrena la película casi simultáneamente en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y el Coliseum de Barcelona, más concretamente el 28 de enero en Madrid y 8 de febrero
en Barcelona. Por favor. La película, como ya hemos indicado, tuvo un gran éxito y recuperó el dinero invertido, pero, una vez más, los gustos del público y la calidad artística parece ser que iban por caminos diferentes. Si bien nadie duda que se trata de uno de los grandes títulos mudos hispanos del mayor éxito comercial, también parece ser que el valor artístico de La Casa de la Troya dejaba bastante que desear y, por si fuera poco, duraba 2 horas y media. Alejandro Pérez Lujín constituye, por otra parte, un caso ejemplar dentro de la cinematografía española, al producir, dirigir, escribir el guión y los rótulos de las adaptaciones de sus novelas, rótulos necesarios en el cine mudo y de los cuales abusaba en la conducción narrativa de la película. Para hacernos una pequeña idea de lo larguísimo y de lo pesada que se hacía esa película, voy a leer rápido el anuncio en cartelera del diario La Libertad del 5 de febrero de 1925. Bueno, habla del éxito comercial, bla, 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 y dice cómo se van a celebrar las funciones. Dice, en las que se proyectará La Casa de la Troya en la siguiente forma. A las 3:30 en punto, solo la primera jornada de La Casa de la Troya. A las 5:30 en punto, La Casa de la Troya, las 2 jornadas de una sola sección. A las 10 en punto, La Casa de la Troya, las 2 jornadas en una sola sección. Y con objeto de que el público que asista a la primera sección de la tarde del domingo 1 de febrero pueda ver también la segunda jornada, se anuncia que el domingo siguiente, 8 de febrero, también a las 3:30 se proyecta la segunda jornada de La Casa de la Troya. O sea, es un cine mudo tela. También en el primer cuarto del siglo XX hubo un gran interés por parte de los productores españoles por abrirse camino en América y ejercer así un poco de embajadores culturales de nuestro país. En ese sentido, es importante reseñar que el primer largometraje realizado en España, que se exhibió en Iberoamérica, se llamaba Flor de España, en 1920, dirigido por José María Granada, y que el segundo puesto de esta exportación lo ocupó La Casa de la Troya, codirigida por Alejandro Pérez Lujín. Una copia de esta película fue restaurada en el año 2003 y se conserva en la Biblioteca Nacional y en el Centro Galego de las Artes y de la Imagen de La Coruña. La Casa de la Troya conocería 3 versiones más con el mismo título. Una, de 1936, dirigida por Adolfo Aznar y Juan Villa, que no pudo estrenarse hasta 1939. Otra, mexicana, a cargo de Carlos Orellana, protagonizada por Armando Calvo y Charito Granados, en 1947. Y otra, la versión más popular de todas, la de Rafael Gil, en 1959, protagonizada por Arturo Fernández, Ana Esmeralda Pepisberg y Paco Moral, entre otros grandes actores del momento. Cabe destacar, por favor, la siguiente, además, la versión que la Metro-Goldwyn-Mayer realizó de la novela de Lujín en Estados Unidos en 1930, dirigida por Robert Lehman. Los productores americanos se fijan en La Casa de la Troya y filman una de sus primeras películas del cine sonoro. Además, a diferencia de otros remakes estadounidenses, mantienen que la acción se desarrolle en Madrid y Santiago y no la trasladan a su país. La película llevó por título In Gay Madrid, en el Madrid alegre, y la Metro contrató a 2 de los grandísimos actores del momento, al mexicano Ramón Novarro y a Dorothy Jordan. Al contrario del resto de versiones cinematográficas de la novela, la Metro-Goldwyn-Mayer prescindió del título original La Casa de la Troya y, a pesar de transcurrir la acción mayoritariamente en Santiago, llevó Madrid y su vida licenciosa a la cabecera del cartel. Lo de In Gay Madrid y el aparente, solo aparente, título casi de filo homosexual, tiene guasa, sobre todo porque el actor Ramón Novarro jamás ocultó su homosexualidad y, por azares del destino, murió víctima de un consolador de grafito que le había regalado su amigo Rodolfo Valentino. Esta película se proyectó en otros países con el título de Estudiantina y Juventud Divino Tesoro. In Gay Madrid tenía 3 temas musicales, Into My Heart, Dark Night y Santiago, y precisamente de estas 2 últimas canciones fue coautor el violinista, compositor, actor catalán y excelente caricaturista Xavier Cugat.
La documentación y ambientación de la película deja mucho que desear. El salón de variedades madrileño donde se desarrollan las escenas con Goyita son más propios de un music hall americano. La protagonista viste de gitana e interpreta en inglés una canción con el típico acento flamenco habitual de las cupletistas de la época. Cuando la acción se desarrolla en Santiago de Compostela, los números de la estudiantina poco o nada tienen que ver con canciones de la tuna, y más bien son números corales al estilo de una comedia musical americana. Ramón Novarro interpreta dos temas a modo de serenata, el primero Dark Knight y el segundo Into My Heart a ritmo de habanera. Como era habitual también, en las películas de esta época no se mezclaba la música y los diálogos y se justificaban simplemente a manera de teatro musical. Estaba previsto que la Metro-Goldwyn-Mayer doblara la película al español, pero esto nunca se realizó y solo se exhibió en todo el mundo y con gran éxito la versión inglesa. Lo que sí quedó bastante claro en Iguay Madrid es que los norteamericanos, por muy superproducción que fuera de la Metro, no sabían distinguir un tuno de una lagarterana, ni les preocupó asesorarse. Baste con ver el atrezo de la película, que es todo un esperpento. Por favor. La siguiente, por favor. Bueno, pasa, es que son los vídeos, pasa a las dos siguientes. Son los vídeos que... Si Félix pide unas pizzas, veremos, y si no, no. La anterior, por favor. Esta. Ese es el actor, el supuesto estudiante santiagués. Como veréis, una maravilla. La siguiente, por favor. Esta corresponde a la ronda de Dark Knight. Además, como podemos ver en la protagonista también en Carmiña, así es como se acuesta, como está de noche una gallega en su casa. Con la peineta. Pero digo que no se molestaron. En fin, curiosamente, porque además todas las películas tenían carteles parecidos, todas las versiones que hicieron, curiosamente contrastan estas imágenes extraídas de la película con el cartel de la misma impreso en Suecia, donde Ramón Novarro, Gerardo, sí parece un auténtico estudiante. Pasa a los dos siguientes, por favor, que también dan vídeos. Por si novela y teatro, en sus múltiples remakes, no fueran suficientes, Silva Aramburu y Pablo Luna Carné llevaron al mundo de la zarzuela La Casa de la Troya. El primero, Silva Aramburu, era escritor y periodista y Pablo Luna, compositor. La zarzuela se estrenó en el Teatro Calderón de Madrid cuando Lujín ya había fallecido, y menos mal, porque esta vez sí que hay que decir que fue un auténtico fracaso. Es de resaltar, supongo que debido al estrepitoso de este fracaso, que la obra haya desaparecido de las biografías de ambos. No existe prácticamente ninguna referencia en sus larguísimos currículums, pero sí, por ejemplo, de Currito de la Cruz, que fue otra obra de Lujín y que Pablo Luna también convirtió en zarzuela. El éxito de La Casa de la Troya no cesa y traspasa fronteras. La obra se traduce a diversos idiomas y proliferan las ediciones, en muchos casos sin preocuparse de la propiedad intelectual de la misma. Es de reseñar que una obra como La Casa de la Troya, excesivamente localista, costumbrista, con una tradición universitaria difícil de entender en otras culturas como es la tuna. Además, en cuyo texto aparecen bastantes vocablos en lengua gallega. Fuera utilizada como obra auxiliar para la enseñanza del español en países hispanohablantes, como en otros también con distinto idioma vernáculo. Por favor. Nos cuenta José Nieto Iglesias, hijo de Nietiño, uno de los personajes reales que aparece en la novela, en su libro, que es La Casa de la Troya, que en Puerto Rico el Departamento de Instrucción estuvo comprando durante más de 20 años muchos miles de ejemplares de La Casa de la Troya, novela que se distribuía gratuitamente a los estudiantes, ya que formaba parte de las lecturas obligatorias prescritas para el 9º año de la enseñanza del español en todas las escuelas medias del Estado. Para completar y facilitar la utilización de la obra, la sección de español del departamento editó un libro en el cual, dentro de la unidad didáctica de la novela realista, se hacía un estudio bastante completo de La Casa de la Troya, incluyéndose también un vocabulario gallego y una carta de don José Nieto Méndez Nietiño que añadía interés al texto.
Todavía en 1962 los colegios católicos de Puerto Rico seguían utilizando la obra. También se ha utilizado la Casa de la Troya en la enseñanza del español en países de habla inglesa, con ediciones nacidas en esos países. Como ejemplos tenemos la edición de Stanford University Press de 1930. Esta obra contiene una introducción en inglés, la novela en castellano, apartado notas, inglés-español, explican frases, giros, gramaticales, etc. Y termina con un vocabulario inglés-español de 90 páginas con todos los vocablos más extraños que aparecen en la novela. Al parecer la edición se agotó rápidamente, al igual de la de Lizzie Hatt de Nueva York, que apareció el mismo año. En este caso la edición utilizada era la teatral de Trujín y Manuel Linares. El libro se complementaba también con ejercicios de inglés-español. Y sorprende con anterioridad, apenas pocos años después de haber visto la luz la primera edición de La Casa de la Troya, como Richard Butler había editado en Estados Unidos una versión completamente en inglés, traducida al español por una americana, Mrs. Edmund Crocker. Curiosamente, la editorial Camino do Faro presentó el año pasado una edición inglesa de la novela, The House of Troy, y aprovecha exactamente esta traducción inglesa de 1922. Por favor. En la actualidad, Editorial Santillana, en coedición con la Universidad de Salamanca, mantiene una edición de bolsillo de La Casa de la Troya como apoyo al aprendizaje de la enseñanza del español en el Reino Unido y otros países de habla inglesa. La emblemática pensión de Santiago, protagonista de La Casa de la Troya, hoy en día está convertida en museo. Contrariamente a lo que cabría pensar, partiendo de la base de la proyección, tanto nacional como internacional, que la novela de Dulcín había dado a la ciudad de Santiago de Compostela y el posible reclamo turístico que el edificio, debidamente reconvertido en casa-museo, pudiera suponer, conseguir su conservación y la exposición al público no ha sido tarea fácil. Desde 1886 hasta 1906, la Casa de la Troya funcionó como hospedería de estudiantes, siendo su propietaria doña Generosa Carolla. A continuación, el edificio es habitado por diversas familias, hasta que en 1960 se cierra, ya con un notable estado de deterioro. El 24 de marzo de 1966, la cadena SER le dedica su programa de radio Ustedes son formidables, y que estaba dedicado a la recaudación de fondos para causas sociales. El programa comenzó a las 11 de la noche y en apenas hora y media se lograron reunir las 500.000 pesetas necesarias para conseguir hacerse con el edificio, que queda de propiedad municipal. El 4 de septiembre de 1970, el diario Pueblo se hacía eco de las obras que se venían realizando en la antigua fonda, con el fin de rehabilitarla y convertirla en un moderno mesón. Nostálgicamente, el periodista lamenta que el destino del edificio no sea su conservación como pensión de estudiantes. El 17 de febrero de 1979, en el Hostal Reyes Católicos, se reúne un grupo de compostelanos bajo la presidencia del rector de la universidad, don José María Suárez Núñez, el alcalde de la ciudad, Antonio Castro García, y Mariluz Laguartime, delegada local del Ministerio de Cultura. En esta reunión, de la que también formaban parte un grupo de antiguos tunos, entre ellos el antiguo director de la estudiantina, Manuel Ramos, y José Travieso Kelly, cronista oficial de la Tuna, se adoptaron 3 acuerdos por unanimidad. Primero, constituir un museo troyano en la emblemática pensión. El segundo tema llama la atención que además se discutiera con alcalde y autoridades culturales, etc. Segundo, reunir en un solo grupo a la Tuna universitaria, en aquellos momentos dividida en 3 grupos. Y tercero, erigir un monumento a la agrupación estudiantil, cuyo grupo escultórico se encarga al artista García Blanco. Esto en 1979, por favor. Apenas un año después, en agosto de 1980, saltaba la noticia de que la Corporación Municipal de Tenerife acordaba realizar los trámites precisos para comprar el edificio de la Casa de la Troya y trasladarlo piedra a piedra a aquella capital. La noticia, que apareció publicada en el diario El Día,
basaba la propuesta municipal en que el patronato de la Casa de la Troya no encontraba más que inconvenientes por parte del Ayuntamiento de Santiago para instalar en sus dependencias el tan soñado museo. No es hasta principios de los años 90 que se materializa la rehabilitación total del inmueble y, desgraciadamente para entonces, de la decoración original no quedaba ya nada. La casa se vació y simplemente se recreó el ambiente y la distribución de una pensión de finales del siglo XIX. Es decir, todo lo que hay en la Casa de la Troya es ahora puro decorado. Por favor. Vamos a ver algunas imágenes de la actualidad. Sigue pasando. Ahí suelen tener bastantes becas, ediciones, bastantes libros. Simularía el comedor. Sí. La cocina. Todo muy puestecito, pero todo muy real, por favor. Los dormitorios, por favor. Bueno, tan irreal como la que veremos ahora, por favor. La siguiente. Es evidente que no es un dormitorio de un tuno porque está todo muy bien puesto, muy bien colocado, muy bien ordenado. Y no hay un vaso de cubata. O sea, no hay un cubata, como dice el maestro Asencio, o sea, evidentemente, en fin. Por fin, y gracias sobre todo al esfuerzo de Benigno Amor Rodríguez, el museo abre sus puertas el 27 de febrero de 1993. Vuelve a cerrar en octubre del 2008 y a reabrirse el 15 de julio de 2010 con el impulso de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos. En la actualidad abre solo unos meses, sobre todo en verano. Después de todo lo expuesto y de haber comprobado la versatilidad de la Casa de la Troya, su adaptación al cine en 5 ocasiones, al teatro, a la zarzuela, haber sido y seguir siendo referente para el aprendizaje de la lengua española, tener su propia casa-museo e incluso una canción. Algo insólito para una novela. Cabría preguntarse si la historia de la literatura no ha sido un tanto injusta con Alejandro Pérez Lujín. De momento, quedémonos con este dato. Según figura en la página web de la editorial Camino Bofaro, después de la Biblia y el Quijote, la Casa de la Troya figura en tercer lugar de las obras que más se han reeditado en la lengua española. Aún así, a pocos meses de su centenario, sigue siendo una gran desconocida para el lector español. Muchas gracias. ¿El Isaac Fraga Penedo tiene algo que ver contigo? No lo sé, porque además me encontró Óscar, cuando encontré el segundo apellido, no lo sé, pero todo es posible. Mis padres eran gallegos, los dos. Fraga tiene algo que ver. Sí, la gafa. En fin, y de vez en cuando digo, me mande cagar. Tienes la interpretación de la y esto, como ya tú tienes el Sí, original, sí.